Entonces, bienvenidos hoy a esta es la tercera charla del ciclo Hablando con Científicos que la Biblioteca Luis Ángel Arango ha creado este año para atraer a investigadores colombianos y extranjeros a charlar un poco más de cerca con las personas interesadas en los temas que ellos investigan, manejan. Hoy es un día muy especial, nos acompaña la doctora Viviana Gudelo. Ella es doblemente egresada de la Universidad Nacional de Colombia, en donde obtuvo los títulos de pregrado y maestría en física. Recientemente ha llegado a Colombia desde Alemania, en donde culminó sus estudios de doctorado en el área que hoy nos convoca, la litografía óptica. Durante su trabajo de doctorado estudió y desarrolló modelos para el cálculo eficiente de la difracción producida por el retículo o máscara, uno de los componentes principales dentro de la tecnología de impresión por proyección utilizada en los equipos litográficos para la fabricación de micro y nanocircuitos. Ya más adelante creo que entenderemos un poco de qué se trata. En el 2013, la compañía Cymer le entregó un premio anual al mejor aporte en micro y nanolitografía óptica realizado por un estudiante de doctorado. En esa oportunidad, presentó uno de los modelos desarrollados durante su trabajo basado en redes neuronales, el cual, según sus palabras, resulta novedoso y atractivo por su efectividad para ser utilizado dentro de los procesos de control de calidad de imagen en un equipo litográfico. Entonces, damos la bienvenida, doctora Viviana, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy. La dinámica que vamos a manejar es muy sencilla. Vamos a darle la oportunidad a la doctora Viviana que haga su presentación durante un tiempo que ella ha establecido y después de eso, uno por uno, vamos a darle todo el espacio, más o menos unos 30 minutos, 40 minutos, si ustedes consideran así pertinente, para que tomen el micrófono, ya que estamos haciendo grabación de la conferencia, para que en nuestras sucursales puedan ver esta conferencia. Cada uno de ustedes realiza su pregunta y la doctora pues hace la intervención que considere necesaria. ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, entonces bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, muchas gracias, Zuli, por tu generosidad al invitarme. Gracias a ustedes por su asistencia. Me siento muy contenta de estar acá y poder realizar este tipo de intercambio que me parece súper importante. La verdad que no es solo importante para ustedes, es importante también para las personas que nos paramos aquí y socializamos nuestro trabajo. Es muy importante, la verdad. Bueno, hoy les vengo a hablar de litografía óptica, como ya les dijeron. En esto vengo trabajando ya hace algún tiempo. Les voy a hablar específicamente de dos aplicaciones. La primera está enfocada a la fabricación de los circuitos integrados y la segunda va a estar enfocada a la fabricación de los hologramas, pero son los hologramas que se utilizan en aplicaciones de seguridad. Son etiquetas holográficas que son utilizadas como protección contra la falsificación. Entonces, esta es más o menos mi charla. Voy a contextualizar un poquito de qué es eso de la litografía, de cómo se aplica esta tecnología a cosas que utilizamos cotidianamente. ¿Qué podemos hacer con esta tecnología? Pues ya lo respondí en el título de la charla, circuitos integrados y fabricación de hologramas. Después de esto, habrá la sesión de preguntas que comentó Zuli, y yo quisiera, me parecería interesante que todos le echaran un vistazo a los hologramas que traje. Aquí tengo un microscopio chiquito de bolsillo y un lector de encriptados, entonces como somos tan poquitos, yo creo que todos van a pasar por acá y se van a echar una mira. Además, como son ingenieros, les traigo un regalo a cada uno de ustedes y es un brochure con un holograma que se los da la empresa con mucho cariño y para que nos recuerden, y también están invitados para, o sea, si tú quieres con tus grupos de lectura, cualquier tipo de visita que se pueda hacer más adelante. Entonces, ¿qué es todo esto? Cuando yo le digo a alguien, sí, yo trabajo en litografía óptica, me dicen, ah, qué bueno, ¿y eso qué es? Eso suena como a algo que escuché alguna vez, en donde utilizan una piedra caliza, hay un patrón allí, le untan tinta y eso es como un sello, ¿cierto? Llega el otro amigo y le dice, no hombre, ella no trabaja en eso, ella trabaja en una cosa más moderna, ella trabaja en algo así. Es una vaina que tiene rodillos, cada uno es con un color, va pasando el papel y se va imprimiendo. Y entonces ahí va la pregunta, y a propósito, ¿cuánto vale la impresión de un libro? Y yo, bueno, pues no sé,
toca preguntarle a los que sepan de esa litografía. La litografía con la que yo trabajo utiliza luz como pincel o cincel y un material fotosensible llamado fotoresist como papel. ¿Qué sucede aquí? Cuando este material fotosensible es expuesto a la luz, cambia su composición química y eso hace posible que cuando la exponemos a ella se graben patrones dentro de ese material, por esa habilidad que tiene de cambiar su composición molecular al ser expuesto a la luz. Resulta que como estamos trabajando con luz, esos patrones que se pueden grabar son sumamente pequeñitos. ¿Qué tan pequeñitos? Eso está relacionado directamente con la longitud de onda de la fuente de iluminación a la que someto el material. Creo que muchos de ustedes ya estuvieron con la profesora Alejandra, ya les contó qué era el cuento de la luz, les explicó cuál era la naturaleza de la luz, si eran partículas, si eran ondas. Bueno, hoy la luz para nosotros van a ser ondas, entonces a mí no me hagan preguntas de mecánica cuántica ni de óptica cuántica, acá vamos a hablar de luz clásica. Y la luz, al ser un ente clásico, entonces va a ser descrito de la manera como se describe una onda, y es que es una propagación viajando en el espacio y en el tiempo. Tiene características muy específicas, una de ellas es la longitud de onda. ¿Y qué es eso de la longitud de onda? Resulta que esta onda, cuando se desplaza, se repite en cierto espacio cada longitud. Entonces, como vemos aquí, en el rojo, yo voy a tener una ondita, se me repite y se me repite. Esto es periódico, y esa distancia que sucede esa onda, que sucede esa perturbación, la vamos a llamar longitud de onda. Para el color rojo, que la longitud de onda está asociada, digamos, a la característica de color de la luz, para el color rojo esta longitud de onda va a ser más larga que para el color verde, y el color verde va a tener una longitud de onda más larga que el color violeta. Así sucesivamente, cuando me acerque en el espectro hacia el violeta, voy a tener longitudes de onda más cortas. Entonces yo les dije antes que los patrones que grababa dentro de este material fotosensible, su tamaño iba a depender de esa longitud de onda. Entonces pues chévere, entonces yo solo utilizo longitudes de onda más cortas y soy capaz de hacer cosas súper pequeñitas. Pues sí, pero no. En óptica hay un límite que siempre nos va a decir, pare ahí, no se puede ir más allá. Y ese es el criterio de resolución de Rayleigh. De esto hablaré más adelante, pero quiero como mostrarles que va a ser un límite, va a haber un límite siempre, y ese límite está impuesto, digamos, por estar utilizando la luz. Bueno, antes de continuar, yo consideré importante que navegáramos un poquito en las escalas de lo que vamos a ver. Aquí estamos nosotros, 1,70, yo súper convencida, promedio de altura de humanos. Seguimos bajando en la dimensión, un diámetro de una pelota de baloncesto, unos 25 centímetros. Una hormiga más o menos grande, la más grande diría yo, una de las más grandes, 25 milímetros. Y aquí ya entramos a las micras, por ejemplo, el diámetro de un cabello, tiene 100 micras. Luego una ameba es de aproximadamente 15 micras. Y esto que vemos ahí es un virus, es el virus del VIH, ya estamos en las 0.1 micras. Y aquí llegamos a la litografía óptica aplicada a semiconductores. Yo no sé ustedes, pero a mí todavía se me hace súper increíble que uno esté a esas escalas. O sea, estamos trabajando con cosas más pequeñas que un virus en un circuito integrado. Ahora, ¿cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo ha sido la evolución de esto? Resulta que el primer transistor, que es el componente base de los circuitos integrados, de los microchips,
fue inventado en 1947. Digamos que ese fue el año en que fue patentado. Estos señores, Bardeen y Brettain, de los laboratorios Bell, se ganaron el premio Nobel por la invención de este transistor. Pero ese premio Nobel se lo dieron como en el 56 más o menos. 2 años después de ese premio Nobel, se hizo en realidad el primer circuito integrado. Y ese circuito, miremos, empezamos con 13 milímetros en el primer transistor. El primer circuito integrado tenía una longitud de 11 milímetros y tenía nada más un transistor, un resistor y un capacitor. Eso era todo el circuito integrado. Luego en 1971, los señores de Intel crearon, digamos que el primer microprocesador, y en una dimensión de 4 milímetros fueron capaces de encapsular 2.300 transistores. Digamos que esta ya fue casi que el principio de la era moderna computacional. Esto siguió empaquetándose de una manera impresionante, tanto que Gordon Moore, un cofundador de Intel, promulgó una ley y dijo que el número de transistores en un circuito integrado aumentaría aproximadamente al doble cada 18 meses. Pues resulta que eso desde 1971 se ha cumplido hasta el 2015. Acá nada más tengo hasta el 2011, pero ahí ya íbamos en los 2.6 billones de transistores por circuito integrado. En el 2015 ya tenemos 5.4 billones de transistores en un circuito integrado. Según esta ley, creo que tenemos unos 10 o 20 años hasta que alcancemos las dimensiones del átomo, y esto ya va a traer unas implicaciones interesantes, diría yo. Entonces, bueno, ¿qué es un transistor? De lo que hemos venido hablando. Pues un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor, y cuando digo semiconductor, ahí está la magia del asunto. Resulta que al ser semiconductor, yo le puedo alterar su capacidad de conducción eléctrica, y por esto yo le puedo, como está en el dibujo, le puedo decir a los electrones, un momentico, paren, o les puedo decir, siga. Esto hace que el transistor sea un buen elemento para ser usado como un switch, y sea una unidad fundamental en las compuertas lógicas, que son de lo que están compuestas los microchips. Y bueno, entonces, ahora sí vamos a la parte que nos compete, cómo fabricamos y replicamos estos diminutos componentes. Pero no es solo cómo replicarlo, sino además cómo hacerlo de una manera rápida, económica y confiable. Entonces, aquí hay una secuencia de pasos, no necesariamente es una receta que se cumple y listo, ya tuve el circuito integrado, pero más o menos es algo estándar y lo que se aproxima muy bien a lo que sucede hoy en procesos de fábrica. Nosotros tenemos un material denominado silicio, y es un semiconductor, y él va a servir como base, como sustrato para empezar a construir nuestro circuito integrado. Eso viene como en unos lingotes, esos son cosas que pesan un montón, y eso va a ser cortado como en obleas, por eso le llaman obleas, son unas cositas redondas y aplanadas, y eso va a servir entonces como sustrato. Ese es nuestro cero, ahí empieza la fabricación del circuito integrado. Entonces, a ese silicio, como primer paso, se le tiene que aplicar una capa de dieléctrico o una capa de aislante. Y lo que va a hacer, lo que va a pasar ahí, es que van a crecer dióxido de silicio, que es el dieléctrico, el aislante, que va a ser un componente que va a ser funcional, nuestro transistor. Después de esto, vamos a recubrir ese material mediante un proceso de centrifugado con fotorresist, que es nuestro material fotosensible. A esto se le pueden añadir promotores de adhesión para que el fotorresist quede bien adherido al dióxido de silicio, y luego se somete a una temperatura baja, más o menos por los 70 grados centígrados, para que se compacte más allí el fotorresist. No, 70 grados sobre cero. Pero entonces no sería baja. Es baja en comparación a los procesos térmicos a los que se somete posteriormente. Sí, es la más baja de ese proceso.
Después de que está listo el fotorresist, ya lo tenemos que exponer. En esto no me va a demorar nada aquí porque esto lo voy a explicar en detalle en las diapositivas a continuación, pero ese es nuestro siguiente paso, exponer. ¿Y qué vamos a exponer? Pues lo que el circuito integrado que queremos hacer es lo que vamos a exponer y eso es lo que va a quedar grabado en el material fotosensible. Después de que se termine este proceso de exposición, se somete a una temperatura media, esa temperatura media son alrededor de los 100 grados centígrados. ¿Y qué va a pasar con esto? Van a pasar dos cosas. Una, que las líneas que se formaron, digamos que van a estar más definidas. Y otra, dependiendo del tipo de fotorresist que se utilice, va a promover la difusión y va a potencializar la sensibilidad del fotorresist. Esto, repito, no ocurre con todos los fotorresist, solo es para cierto tipo de fotorresist que se llama químicamente amplificado. Pero en todo caso, esto siempre se va a someter a esta temperatura media para compactar más las líneas que se formaron en la exposición. Luego de esto viene el proceso de revelado. ¿Y en qué consiste el proceso de revelado? Resulta que cuando se expuso a la luz, el material, como les dije al principio, cambió su composición molecular. El revelador que se utiliza se da cuenta de eso y lo que ha sucedido es que ese material que se expuso se hizo soluble ante ese revelador. Entonces ese material se va en el proceso de revelado. Para hacer evaporaciones de solventes y de solutos se somete a una temperatura alta que es por encima de los 150 a 200 grados. Por eso el otro era bajo. Después de esto, como yo ya quiero armar mis compuerticas, entonces yo voy a hacer un ataque químico al dióxido de silicio que quedaba allí y el fotorresist ya cumplió con su función y era decirme dónde van los caminitos. Entonces ya lo puedo quitar, hago ataque químico y quito el fotorresist. Esto se va pareciendo más o menos a lo que es un transistor. Obviamente las cosas son mucho más complejas, no son solo líneas y espacios, pero esto más o menos se va pareciendo a un transistor. ¿Qué le hace falta? Un paso súper importante para que esto funcione bien es que el silicio per se no me va a funcionar como un transistor. Yo necesito que él no sea puro, necesito añadirle impurezas, necesito doparlo para que en realidad funcione como un transistor. Entonces ese paso es un paso fundamental. Eso se hace con la utilización de voltajes supremamente grandes que aceleran partículas que van depositándose en el silicio y se llama implantación de iones. Como lo que yo estudié fue litografía óptica y es lo que más me interesa, entonces yo voy aquí a profundizar más en la parte de exposición, que es en donde necesito la luz. Eso que ven a su izquierda es un escáner vida real que se utiliza en una fábrica que se llama ASML en Holanda. Y ese es el tipo de, digamos, de sistemas que se utilizan para exponer los wafers. A la derecha hay un esquema de lo que sucede ahí adentro y básicamente eso está compuesto por 4 partes importantes. Una es, digamos, todo el sistema de iluminación que está compuesto por la fuente de iluminación y por la óptica de iluminación. La otra es el retículo máscara, que es una parte muy importante de la exposición porque es quien contiene la información que yo quiero grabar en el fotorresist. Y la lente de proyección, que aquí está simplificada solamente como una lente, pero en realidad son muchas lentes. ¿Por qué se llama de proyección? Porque se llama sistema de proyección. Porque yo tengo una mascarita aquí y voy a proyectar la imagen de esa máscara en el material fotosensible y lo voy a dejar registrado allí. Por eso se llama de proyección. Bueno, esto es como resumen, más o menos, del tipo de iluminación y de longitud de onda que se ha utilizado desde 1970, cuando empezó la fabricación en masa de circuitos integrados.
Esto empezó primero con una lámpara de mercurio, una lámpara de descarga de mercurio. Utilizaban la línea G, que corresponde a 436 nanómetros. Luego de eso desarrollaron material que se comportara bien para la línea I de esta lámpara de descarga. Cuando les digo línea G y línea I, me estoy refiriendo a que esa lámpara tiene un espectro de emisión en varias longitudes de onda, no emite solo en una, y uno puede filtrar, digamos, la que necesite. Entonces, de aquí ya vamos, utilizamos la G, utilizamos la I en 1984, o sea, 14 años después. 5 años después, no se demoraron sino 5 años después en introducir láser a estos sistemas de proyección, y este tenía una longitud de 248 nanómetros. 10 años después introdujeron otro láser de argón flúor a 193 nanómetros de longitud de onda. Algo crucial para la tecnología de semiconductores ocurrió en este periodo. Y resulta que como venían con una tendencia de bajar y bajar y bajar la longitud de onda, se encontraron con que, bueno, si bajamos de 248 a 193, bajar a 157 no va a ser ningún problema. Y resulta que uno debe tener en cuenta que el material debe tener una sensibilidad específica para esa longitud de onda. No todos los materiales absorben todas las longitudes de onda. Y acá se pegaron un estrellón terrible, se gastaron una millonada de plata y nunca lograron que saliera al mercado esta iluminación. ¿Por qué? Porque cuando la iluminaban, el material se volvía cositas más pequeñas y se iba pegando a la lente de proyección. Y esto provocaba una contaminación súper fuerte que les generaba más pérdida que ganancia. Entonces dijeron, no, este sistema simplemente no va. Y ahora viene nuestro candidato número 1 al ser el reemplazo de la tecnología actual. Actualmente, en 2015, se trabaja con 193 nanómetros de longitud de onda. Yo creo que desde el mismo año en que se introdujo los 193 nanómetros, se empezó a pensar en cómo nos vamos a bajar más en longitud de onda. Pero esto es un salto bravísimo, si se fijan, de 193 a 13.5 nanómetros. Resulta que hay muchos retos tecnológicos aquí, y en esto están trabajando actualmente. Ya la fuente de iluminación no es un láser, es, digamos, un material bombeado con un láser que produce plasma, que es finalmente material ionizado. Y hay muchos retos tecnológicos y no ha sido, digamos, no se ha introducido formalmente al mercado. Entonces actualmente se trabaja con 193 nanómetros. ¿Qué otra cosa es importante allí? La óptica de la iluminación, que ahí la estoy representando nada más con una lentecita, pero en realidad puede llegar a ser más de 2, más de 3, más de 4. ¿Y cuál es el papel de eso? Resulta que para que el patrón que está en la máscara me quede bonito, me quede uniforme, necesito iluminarlo también uniformemente. Entonces, esa óptica se va a encargar de eso. Lo que va a hacer es homogeneizar la luz sobre la máscara para que quede iluminada uniformemente. Estas técnicas o sea, la iluminación no simplemente es una iluminación circular. Esto es una optimización, digamos, que nos ayuda a mejorar muchísimo la resolución, y es que no utilizan formas convencionales. Acá estoy mostrando las más simples, el anular, el cuadrupolo y el dipolo, pero en realidad lo que hacen en los sistemas litográficos es optimizar la forma que debe tener esta fuente de iluminación. No siempre va a ser circular. Luego llegamos a la máscara, que ya está iluminada, ya no tengo ningún problema, ya todo llegó uniforme allí. Entonces aquí hay otra industria muy importante dentro de la industria de semiconductores, y es la de fabricación de máscaras. ¿Qué es la máscara? La máscara tiene que ser, en este punto y en esta longitud de onda, tiene que ser transmisiva. Entonces, por lo general tiene un sustrato de cuarzo o de vidrio, tiene un material absorbente
que es el que me va a definir los patrones que quiero grabar. Y dependiendo de los efectos y digamos de lo que yo quiera lograr en mi montaje, voy a tener una u otra. La más, digamos que sencilla de fabricar de todas sería la máscara binaria, en donde tengo el sustrato, tengo el material absorbente y nada más. Otras máscaras más complejas que tienen corrimiento de fase, ya sea alternado o atenuado, ya entran a modificar el sustrato o, como en el caso de la atenuada, entran a modificar el material que está formando los patrones. Adicionalmente existen otros dos tipos de máscara que no los utilizan tan a menudo porque son bastante complicados de fabricar, tienen 3 materiales diferentes cada máscara y hay uno que no tiene ni siquiera material absorbente. Pero en realidad erosionar el vidrio y erosionarlo de una manera controlada, que quede uniforme, que quede plano, no es tan sencillo. Entonces estas máscaras no se utilizan mucho en la industria. Bueno, nosotros quisiéramos que la máscara fuera lo que vemos es lo que vamos a imprimir, pero las cosas no funcionan así. Esto también se somete a un proceso de optimización para que la imagen que voy a obtener a la final encuentre los requerimientos de resolución que necesito, y una máscara sencilla, la más sencilla de todas, luciría algo como así. ¿Qué pasa cuando la máscara es iluminada? Cuando la luz llega a la máscara, ¿qué pasa allí? Resulta que yo estoy iluminando con algo que tiene una longitud de onda de 193 nanómetros y aquí voy a tener orificios de grande como unos 90, 100 nanómetros. Son muy parecidos. Entonces aquí va a haber lo que se conoce como un fenómeno y muy fuerte de difracción. La luz va a llegar y después de que sale de la máscara va a cambiar su recorrido, se va a redirigir. Entonces ahí entra mi siguiente reto y es en el sistema de proyección. Yo tengo que ser capaz de colectar el máximo de luz posible para formar una imagen decente, que me reproduzca de verdad lo que yo tenía en la máscara. Por eso les dije que estaba simplificando el montaje. En realidad esa lente no es una lente, son muchas, mínimo 26 lentes y de ahí en adelante pueden llegar a ser 80 lentes o más. Estas lentes no fue que yo fui a la óptica y la compré y le dije sí, necesito tantas dioptrías, no, estas lentes cada una se manda a fabricar con los requerimientos para que el sistema sea libre de aberraciones. ¿Qué es una aberración en este contexto? Una aberración en este contexto es que tengo una onda llegando a mi sistema, ella venía bonita, con una forma linda, entró a un sistema aberrado y se volvió nada. Era bonita y luego salió horrible. Entonces, este conjunto de lentes lo que va a hacer es dejarme esa forma bonita, dejar que la onda llegue como entró al sistema y el menor número de aberraciones posibles, menos deformada llegará mi onda al fotorresist. Esta longitud que yo estoy mostrando allí es desde el retículo, desde la máscara, hasta el material fotosensible. Entonces, yo dije algo que va a ser, digamos, crucial en estos sistemas, y es que, en serio, tengo que colectar toda la luz que sea posible. Para esto tengo que utilizar unas lentes con una apertura numérica bastante grande, que es la apertura numérica. La apertura numérica me da cuenta palabras más o palabras menos del diámetro de la lente y digamos de su apertura angular. Resalto esto porque más adelante se van a dar cuenta que esto va a tener un impacto muy grande en la resolución. Llegamos a la parte del fotorresist. Nuestro material fotosensible, hay diferentes tipos de fotorresist en el mercado. Cada empresa casi que trata de sintetizar su propio fotorresist de acuerdo a sus necesidades, pero más o menos estos dos estándares se encuentran normalmente. Y es el fotorresist tipo DNQ o Novolac, que se utiliza para longitudes de onda mayores a 248 nanómetros. Y aquí el asunto es
los químicos que anden por ahí me perdonan con mi diagrama de reacciones químicas, perdón, pero más o menos se entiende. Y es que tengo un polímero que es insoluble en su estado normal, quietico, lo someto a la luz y se vuelve soluble. ¿Soluble para qué? Para que el revelador lo pueda atacar y lo pueda quitar de allí. Existe otro fotorresist que es más complejo químicamente y ya no es solo un polímero, también le añaden un fotogenerador de ácidos. ¿Qué pasa aquí? Cuando iluminan ese fotorresist, se van a generar unos ácidos que se van a pegar a esa cadena del polímero y me lo van a desproteger, digamos. Esta reacción ocurre muchas veces dentro del proceso de iluminación y se potencializa aún más cuando se somete a calor. Por eso es tan importante el paso de la temperatura después de la exposición, porque este evento se multiplica cuando esto se calienta. Entonces, ¿por qué se inventaron este fotorresist? Que uno dice, pues está como complicada la cosa porque no dejaron el otro. Resulta que cuando se fueron a utilizar la longitud de 248 nanómetros, se dieron cuenta que era muy tenue. Ya habían fabricado el material que era sensible a esa longitud de onda y luego se dieron cuenta que esa luz era muy tenue y que no daba para lo que ellos requerían. Entonces tuvieron que modificarlo haciéndolo químicamente amplificado. El resist también se puede caracterizar de acuerdo a si se vuelve soluble cuando se expone o se vuelve insoluble, y de aquí nos salen otros dos tipos de fotorresist: el resist positivo, en donde la luz promueve la solubilidad, y el resist negativo, donde la luz inhibe la solubilidad. Todo esto, digamos, es objeto de modelación y de simulación. Se invierte mucho esfuerzo en saber realmente la luz que está llegando desde la fuente de iluminación, cómo llega, digamos, un paso antes de interactuar con el fotorresist. Esto se modela, se simula, y no solo eso, también las reacciones que ocurren en el fotorresist se modelan, se predicen, y los procesos de revelado. Una máquina o un escáner litográfico jamás se monta sin antes tener algunos meses de simulación detrás. O sea, todo esto hace parte del diseño de una máquina. Ahora sí, vamos a los límites otra vez. ¿Cuál es el tamaño más pequeño que puedo obtener con un sistema de proyección? Y ya lo había dicho antes, ese criterio, al menos ópticamente, está dado por el criterio de resolución de Rayleigh. Entonces, esto depende de la longitud de onda de la fuente de iluminación, de la apertura numérica del sistema óptico de proyección, la cual también depende del índice de refracción en donde está sumergido este material. El índice de refracción me dice qué tan rápido viaja la velocidad, qué tan alta es la velocidad de la luz en ese medio, cómo va a viajar en ese medio la luz. Hay algo muy interesante aquí, y es que el criterio de Rayleigh originalmente no está definido así, pero los litógrafos dijeron y dedujeron que eso podía ser alterado colocando un factor tecnológico. Esto era a lo que me refería antes, un factor tecnológico que depende de los materiales del fotorresist, de la forma de la iluminación y otras estrategias que se usan precisamente para vencer el criterio de resolución. Entonces yo he optado porque no lo llamo factor tecnológico, sino es un factor anti-Rayleigh más bien. ¿Cuál es el estado del arte? Digamos que cuáles son las máquinas que se utilizan actualmente para hacer los circuitos integrados. Ya se las mostré al principio, es un escáner de proyección, pero precisamente para vencer los límites de resolución se hace uso de la variación del índice de refracción del medio. El sistema, o sea, además de todo lo complejo que ya es, ahora resulta que este cabezote lo sumergen en un líquido. Ese líquido, digamos, este cabezote, al que llamo cabezote, es esta parte final de las lentes.
Este líquido lo que va a hacer es hacerme deflectar más los rayos, que viajen más rápido, para que yo los pueda colectar en mi fotorresist. Si no existiera este líquido, digamos que la luz no se deflectaría tanto y no apuntaría donde yo quiero que apunte. Esto es un reto tecnológico muy grande porque resulta que el escáner no está quietico, eso se está moviendo más o menos a una aceleración de 8 gravedades. Entonces ustedes se podrán imaginar una cosa moviéndose a 8 Gs en un medio líquido. Eso genera muchos problemas de turbulencia, eso me va a desplazar la imagen, pero digamos, este reto tuvo que ser vencido para mejorar la resolución, o sea, para obtener una dimensión más pequeña en el microchip. Esto se usa junto con unas técnicas que se denominan double patterning. Esto simplemente es jugar con la exposición un poco y, por ejemplo, características que no se pueden resolver se dividen en dos y se hacen en 2 pasos. Entonces, para esto tenemos varias alternativas, yo solo les voy a nombrar unas poquitas aquí. Una es tener un fotorresist de doble tono. Aquí con una sola exposición yo voy a ser capaz de doblar el periodo que tenía en la máscara solo teniendo un fotorresist que sea en algunas partes insoluble a la luz y en otras partes soluble. También tenemos una técnica de doble revelado, en donde es análoga a la del fotorresist de doble tono. Exponemos una vez y primero revelamos las partes solubles y luego utilizamos otro revelador y revelamos las insolubles. Esto, repito, para lo que me sirve es para doblar el periodo de las cosas que yo tenía en la máscara. Entonces esto, ¿a qué me ayuda? Otra vez me ayuda a grabar cosas más pequeñas en el fotorresist. También tengo una técnica de doble exposición, una técnica de patrón con espaciadores. En la técnica de doble exposición tengo 2 máscaras, tengo que hacer 2 exposiciones. Es una técnica muy usada, pero se requiere de la elaboración de 2 máscaras y las máscaras son muy costosas. Entonces siempre se trata de mantener la exposición en 1, pero digamos que estos números han evolucionado y por querer meter más transistores en un microchip han tenido que moverse de ese número y entonces una máscara ya no se hace, un chip ya no se hace en una sola exposición, sino se hace en 2, en 4, en 8, utilizando esta técnica de doblado del periodo. Este es un ejemplo en la parte de la derecha arriba, de la izquierda tenemos una máscara que fue ya expuesta, fue revelada, se vuelve a recubrir, se vuelve a exponer y se ataca químicamente. Esto ocurre tanto para los postes como para los huecos y observemos que de aquí a acá he sido capaz de disminuir el tamaño. Entonces, ¿cuál es el futuro? Digamos, futuro casi presente, porque esta máquina ya existe, no es algo en lo que se está trabajando en planos ni en diseño, esta máquina ya existe, esta máquina ha sido vendida, y son los sistemas de extremo ultravioleta. Aquí, como les mencioné al principio cuando estaba hablando de las fuentes, voy a utilizar una longitud de onda de 13.5 nanómetros. Ya en esta escala nada, absolutamente nada transmite, ningún material. Ya no podemos utilizar, por ejemplo, cristal para transportar la luz en el sistema de proyección. Lo tenemos que hacer por un sistema de multicapa para que refleje, porque a 13.5 nanómetros sería imposible transmitir. Ese es un primer reto tecnológico, porque imaginémonos, ya el diseño de una máscara es complicado, ahora imaginémonos que la máscara debe tener 80 capas, entonces esto se vuelve un poco caótico
y no solo tenemos la máscara, tenemos toda la óptica que conduce la luz. Y más caótico aún, la fuente de iluminación ya no es solo un láser. La fuente de iluminación es un láser pegándole a un material que gotea aquí para ionizarlo, para arrancarle electrones y generar plasma. Controlar eso se vuelve realmente complicado y aunque es complicado lo lograron hacer, pero hay muchos retos tecnológicos que detienen a estos sistemas y no han sido, digamos, un reemplazo del sistema actual que se utiliza, 193 nanómetros. ¿Y por qué? Porque la fuente de iluminación no tiene la suficiente estabilidad, no tiene el tiempo de vida requerido. La máscara es una multicapa que tiene de entre 60 y 80 capas. Los efectos entre esas cosas que hay en la máscara y la luz se hacen mucho más visibles porque ya hemos bajado más la longitud de onda. Fabricar un fotorresist también sensible a esta longitud de onda es un poco complicado, y algo que más le lastima el bolsillo a la gente, y por eso se toman decisiones aquí, es que su eficiencia de producción está por debajo de un cuarto de la eficiencia de producción que se tiene actualmente. Con esta tecnología se producen 250 wafers por hora, mientras que con los 193 nanómetros se producen unos 1000 wafers por hora. Entonces, a pesar de los grandes avances conseguidos con esto, no se ha comprobado el funcionamiento de esta tecnología 24/7 para la producción de circuitos en masa. Con esto, digamos, hay una reflexión, y es que la industria de semiconductores invierte esfuerzos, pues no solo monetarios, de mucho tipo, astronómicos, para incrementar la densidad de transistores en un microchip. Esta tendencia no puede ser para siempre, pero siempre se puede encontrar la forma de retrasar para siempre. A lo que me refiero es que si nosotros seguimos la ley de Gordon Moore, que promulgó como en el 1970, vamos a llegar al tamaño del átomo, y luego ¿qué vamos a hacer allí? O sea, hay muchos retos tecnológicos allí, pero mientras llegamos allá todavía hay cosas interesantes, muy interesantes, que pueden ocurrir y que se pueden realizar con litografía óptica. Digamos, esta es la reflexión de esta primera parte. Y como les prometí en el título, ¿qué otra aplicación tecnológica tiene la litografía? La litografía óptica, ya lo respondí, y son los hologramas. Para explicarles qué es un holograma, primero voy a decir que no es un holograma. Y si por aquí había fans de Star Wars, lo siento mucho, eso no son hologramas, definitivamente no lo son. Son efectos especiales. En esa época ni siquiera se había perfeccionado aún la proyección 3D como está perfeccionada ahora. Hace exactamente un mes, Stephen Hawking se presentó en el Opera House en Disney mediante un holograma. Otra vez lo siento mucho, esto no es un holograma tampoco, es una proyección tridimensional muy bien hecha, se requieren cierto número de proyectores, pantallas, tecnología, digamos, digital fuerte, pero no es un holograma. ¿Qué sí es un holograma? Palabras más, palabras menos, un holograma es una representación tridimensional de un objeto. Si miramos esta placa, la placa no contiene una fotografía de esa máscara precolombina. La máscara contiene una información codificada del objeto, tanto en intensidad como en su topografía, que yo al observarla, mis ojos la reconstruyen como si fuera un objeto tridimensional. Si nosotros desplazamos el campo visual en esta máscara, va a ser posible que observemos detalles que no se ven cuando está de frente. Por ejemplo, eso no se puede hacer en una foto, eso tiene que ser hecho en un holograma. Si estoy de frente, observo ciertos detalles, del lado observo otros, del otro lado observo otros detalles, la vista de arriba me deja ver otras cosas.
Observemos también que se reproduce hasta la sombra que proyectaba la máscara precolombina cuando fue holografiada. Entonces, digamos, si tengo una foto y tengo un holograma, ¿por qué una foto no es un holograma? Porque no me está reconstruyendo la información real del objeto en cuanto a su topografía. Ella sí me está reconstruyendo qué intensidad tenía el objeto, qué contraste tenía, pero no la información de su topografía. Entonces, eso es lo que los hace diferentes a una foto y a un holograma. ¿Cómo se fabrica esto? Entonces, para fabricar un holograma necesitamos un láser, necesitamos el objeto y necesitamos otra vez una placa fotosensible. Ese láser va a servir como iluminación para el objeto y mediante un divisor de haz vamos a sacar del mismo láser con que ilumino el objeto un haz de referencia. Ese haz de referencia, por así decirlo, va a ser como la codificación, el que me va a ayudar a codificar ese objeto en mi placa fotosensible. Hay dos fenómenos físicos que hacen posible que esto ocurra. Entonces, digamos que en este primer paso, en el registro, en donde yo voy a registrar en la placa fotosensible cierta información, primero ocurre algo cuando llega la luz al objeto. ¿Qué pasa ahí? Ocurre un fenómeno físico llamado scattering, que no lo traduzco al español porque en español se traduce como dispersión y la dispersión es un efecto diferente al scattering. ¿Qué pasa en el scattering? Llegó la luz al objeto y por la presencia del objeto allí la luz se va a modificar. Es como si la luz diera cuenta de que existe un obstáculo allí y se va a redirigir de acuerdo a la forma que tenga el objeto. Esto, digamos, en la escala molecular es como si la luz le estuviera pegando al objeto y estuvieran habiendo colisiones con los átomos que componen al objeto. Esto es simplemente una evidencia de la interacción de la luz y la materia. No confundir el scattering con dispersión, como lo dije antes. Sí se confunden para los que eran fans o son fans de Pink Floyd. Pink Floyd en el álbum de Dark Side of the Moon tiene representado muy bien lo que es un efecto de dispersión. Y es luz blanca llegándole a un prisma y dividiendo la luz por colores. Eso sí es dispersión. ¿Y por qué pasa eso? Porque el prisma o el índice de refracción del prisma depende de la longitud de onda, lo que hace que se deflecte a diferentes ángulos cuando pasa a través de él. Entonces, si algo aprenden hoy de mí, que dispersión no es lo mismo que scattering, y con eso quedo contenta yo. Ahora, el segundo efecto interesante que ocurre aquí es un efecto ondulatorio, y es que en la placa fotosensible se van a encontrar el haz de referencia y la luz que hizo allí scattering con el objeto. Esto del fenómeno de interferencia entre ondas, ¿qué es? Lo que ocurre allí es que las ondas van a coincidir, y como yo les dije que eso son como perturbaciones en el espacio que van viajando, cuando una cresta, o sea, una parte alta, se encuentre con otra alta, va a haber una interferencia constructiva. Cuando ocurre lo contrario y una cresta se encuentre con un valle, va a haber interferencia destructiva. Entonces, esto es lo que voy a grabar en mi placa fotosensible y es lo que me va a codificar a la final la información tanto de topografía como de intensidad de mi objeto. Digamos que los patrones que se graban allí no son tan simples como líneas y espacios, eso depende de cómo está conformado mi objeto, y los patrones de interferencia en general pueden llegar a ser cosas muy complicadas. Luego, ¿cómo veo ese holograma? Si yo revelo la placa, que ya ustedes ya saben qué es revelar, es quitarle las partes que se volvieron solubles con el revelador.
y cojo este patrón de interferencia y lo ilumino con el haz de reconstrucción, yo voy a ver como si desde esa placa salieran las ondas del objeto. Y es así como yo lo voy a reconstruir y voy a tener la información tridimensional de él. Esto, ya habíamos hablado de este fenómeno, se denomina difracción. Y es cuando la luz se encuentra con obstáculos y se redirecciona. Esta luz no se va a redireccionar a cualquier lado. Digamos que el observador, los ojos juegan un papel muy importante allí, porque al final son los que van a reconstruir el objeto. Pero esa luz va a estar dirigida como si mi imagen estuviera ubicada, digamos, detrás de esa placa. Esa va a ser como la ilusión que yo voy a tener de holograma. Y eso lo vamos a ver aquí en uno. Cuando terminemos van a ver cómo se percibe esa tridimensionalidad. Bueno, con el desarrollo de los computadores y digamos de los modelos numéricos y de la tecnología, se ha hecho posible que yo salte de la holografía óptica. Todo esto que les conté, estos dos pasos de registro y reconstrucción, se hacen ópticamente. Yo puedo utilizar un computador y calcular numéricamente mi holograma, porque yo ya sé cuál es la matemática detrás de eso. Yo ya sé que ahí ocurre interferencia, yo ya sé que ahí ocurre scattering, difracción. Entonces la matemática del asunto me la conozco, la puedo simular y puedo sintetizar un holograma con un computador. Esto se llama holografía digital. Yo puedo combinar la reconstrucción digital, digamos el registro digital, la reconstrucción digital, o simular el registro digital y hacer la reconstrucción óptica. Esto que vemos acá sería un holograma simulado y a la derecha observaríamos el objeto reconstruido. Observemos que no necesariamente todos los hologramas tienen que ser 3D. Existen también hologramas 2D, esos también los vamos a ver por aquí en las etiquetas holográficas que les mostraré más tarde. Entonces algún visionario y alguien de mercadeo seguramente se dio cuenta, dijo, listo, esta vaina codifica información, utilicemos esto para vender. Entonces la holografía se aplica también a protección contra falsificación de los productos. Por eso mismo es un proceso altamente tecnológico, óptico, que involucra, digamos, ciertos pasos que no todo el mundo va a poder hacer para crear etiqueticas que protejan. Entonces, los que tuvieron el celular flecha se daban cuenta que, por ejemplo, Nokia tenía en sus baterías hologramas para proteger contra la falsificación, las tarjetas de crédito, muchos cosméticos, farmacéuticos, etcétera. ¿Cómo es el proceso de fabricación de estas etiquetas holográficas? Yo ya tengo un máster holográfico que fue hecho ópticamente. El máster holográfico voy a llamar ya al producto digamos que se obtiene del revelado. Eso se puede destruir fácilmente, eso es vidrio y fotorresiste encima. Yo le puedo poner un dedo, dañarlo, no es mecánicamente resistente. Entonces, ¿qué necesito? Hacer un máster en níquel, que sí es mecánicamente resistente, y ese máster lo hago mediante un proceso de electroformado a partir de ese máster holográfico. Luego de eso replico mi hologramita muchas veces en un plástico, en un policarbonato, que ese policarbonato sí se puede someter a temperatura y a presión. ¿Por qué? Porque de ahí yo quiero sacar un chip de impresión que va a ser como mi cabeza de impresión de mis hologramas. Esto lo voy a someter a un proceso térmico y a un proceso de presión, y lo voy a estampar en papel metalizado. Después de eso se adhesiva este papel, se corta, se hacen los ajustes y finalmente tengo una cosa como lo que se ve a la izquierda, unas etiquetas holográficas como las que ven ustedes todos los días. Resulta que en Colombia afortunadamente también hay visionarios
y Combustión Ingenieros y el Grupo de Desarrollo Tecnológico, que ya están durmiendo ahí, ellos tres, hacen parte de esta empresa. Combustión Ingenieros es la única empresa en Colombia y la única empresa en Latinoamérica que fabrica hologramas aplicadas digamos, en este campo, en protección contra falsificación. Digamos, ¿qué hace especial la Combustión Ingenieros? Uno, que fabrica esas etiquetas. Dos, que en lo corrido de este año y bueno, y de los 3 años pasados, ya han vendido 3 sistemas de generación litográfica, 2 a China y 1 a Indonesia. Han producido tecnología. Ellos producen su propia tecnología, fabrican las etiquetas, venden las etiquetas y además exportan esta tecnología. Yo desafortunadamente no me puedo llevar créditos que no son míos. Yo estaba haciendo no me encontraba aquí, estaba haciendo mi doctorado cuando esto pasó, pero sí fui parte del proceso porque antes trabajé allá, entonces no me quiero llevar los créditos. Esos 3 niños que están allá, junto con el profesor Ricardo Amezquita, elaboraron esta máquina que ya ha sido exportada 3 veces. Y pues, lástima que no vino mi profesor, que es mi jefe, que yo le iba a echar un cepillo bravo, iba a decir que estoy orgullosa de estar trabajando allí, que estoy feliz. Bueno, pero sí lo estoy. ¿Qué hace especial a esta máquina que se inventó allí? ¿Qué hace especial esta invención? Resulta que el Firefly es maravilloso y mágico porque une la litografía óptica y une la holografía digital para producir estos elementos. Aquí, digamos, ya no se tiene que fabricar una máscara. Aquí va a haber un elemento electrónico digital que es el que almacena estos cálculos y eso se va a proyectar en imagen, igual en un fotoresist, como les expliqué, igual el proceso. Con estas cosas, con estas dos, digamos, con estas 2 tecnologías unidas en el Firefly, así se llama la máquina, somos capaces de realizar cosas como esta. Este es un microtexto, un párrafo del libro de Don Quijote, de Miguel de Cervantes, y la altura de cada letra son 25 micras. Entonces, esto es un primer efecto de seguridad. Digamos, yo puedo hacer un holograma que tenga microtexto, que necesite esto para corroborar que ese microtexto sí está allí, que sí es el original. Este es el microperro, siempre lo llamamos así, ¿no? Ese perro mide 300 micras y además, junto con la letra E, tiene un efecto de flip, un efecto de cambio. Cuando yo lo ilumino en posiciones diferentes, voy a ver o la cara rellena de blanco o rellena de negro. Y también, si lo ilumino de en un ángulo o en el otro, voy a ver el borde de la E o el relleno de la E. Estos son otros ejemplos, otro ejemplo de microtexto y otro ejemplo de imágenes muy pequeñas que se pueden fabricar. Bueno, estos no son los únicos efectos, hay muchos, ahorita los podemos observar, pero quisiera contarles que para los que vieron la promoción de la charla, habían estos 2 hologramas. Combustión Ingenieros es miembro de la Asociación Internacional de Fabricantes de Hologramas y cada año hacen una versión para concursar, digamos, de generaciones, de cuál generación es la mejor. Combustión Ingenieros participó con estas 2 generaciones. A la derecha vemos el jaguar. Ese jaguar está compuesto, la carita, digamos, del jaguar tiene otros animalitos metidos que son característicos de Latinoamérica. Por ejemplo, las orejas son armadillos, aquí arriba tengo unas ranitas y bueno, y tiene otros efectos adicionales. A la izquierda tengo una composición de 4 hologramas, se llaman Niños Étnicos de Colombia. En la esquina superior izquierda veo un niño del Chocó,
En la esquina superior derecha veo un niño Nukak Maku. Abajo a la derecha veo una niña raizal, perdón, a la izquierda veo una niña raizal de las islas de San Andrés y Providencia, y abajo a la derecha veo una niña de la etnia rom. Combustión Ingenieros hizo merecedora al premio de mejor originación y mejor del año con la generación de los niños étnicos de Colombia en el 2014. Con esto yo dejo esta reflexión. En Colombia existe el capital humano, definitivamente, para generar conocimiento y hacer desarrollo tecnológico. No es fácil, no es nada fácil, pero en Combustión Ingenieros estamos convencidos que es la única vía que nos va a conducir a un futuro con mejor calidad de vida para todos. Y esa es mi reflexión, con esto los dejo y bombardeen. Viviana, una pregunta. En Combustión Ingenieros, o particularmente tú, ¿también tienen conocimiento o prestan algún servicio sobre imágenes lenticulares? Los servicios que se ofrecen actualmente son de etiquetas holográficas para protección contra falsificación que tienen diferentes efectos, digamos, tanto holográficos como no holográficos. Digamos, ese es el producto que yo te podía decir, se vende. Y se exportan estas máquinas. Digamos, ese es el mercado que Combustión Ingenieros cubre. De todas maneras, pues somos un grupo de desarrollo tecnológico, creo que para anotar. Pero actualmente no se cubre las lentes. Hola. Hola. Pues tengo una duda. Tú dijiste que dependiendo del medio la luz viajaba a diferentes velocidades. O sea, tengo esa curiosidad. O sea, tenía entendido que siempre la luz viajaba a la misma velocidad. No, la luz es una constante en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, perdón. Pero si tú, por ejemplo, miras en el agua o miras en un medio denso, eso va a variar. No es que varíe la gran cosa, ¿no? Son 299.900, 280.000, o sea, pero sí varía, sí varía. Es constante solo en el vacío. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo primero es agradecer por venir e informarnos. No lo sabíamos. Gracias. La segunda cosa es que hay una parte en el proceso que se me parece mucho a la escultura. Es sacar de algo que no existe, algo que existe y que sea estético. ¿No han pensado en hacer arte? Otro tipo de hologramas como el que está aquí, yo no sé si cuando llegaste lo alcanzaste a ver, son artísticos, digamos, pero ese por ahora no es un target de Combustión Ingenieros, no es un mercado que se mueva tanto, desafortunadamente. Pero, por ejemplo, en esta ocasión, este holograma lo hizo el director del Grupo de Desarrollo Tecnológico. En esa ocasión hicieron hologramas de piezas del Museo de Oro. Entonces, por ejemplo, en vez de estar trasteando con las piezas del museo, van, hacen hologramas de todas las piezas y se llevan los hologramas, por ejemplo. Gracias. Siendo esta tecnología del holograma algo que está involucrado con la parte de seguridad, ¿tiene algún control estatal en su mercadeo, en su posibilidad de exportar o no, como sucede con algunas tecnologías? ¿A qué se refiere con control estatal? Me hago la siguiente inquietud. En Estados Unidos, por ejemplo, los códigos que se utilizan o los algoritmos que se utilizan de seguridad, Estados Unidos por mucho tiempo los restringió, precisamente por situaciones de tipo militar. Sí. En esto que tiene algún tipo de implicación con la seguridad, con todo aquello que implique no permitir la falsificación, imagino yo que los gobiernos deben tener algún tipo de control sobre las empresas, ¿o estoy equivocado? Pues depende de la información
que tú vas a holografiar. Digamos, los clientes de combustión, por ejemplo, son, no sé, farmacéuticas o casas de cosméticos. O sea, los únicos susceptibles o recelosos con esa información son ellos mismos. Digamos que no se ejerce un control estatal ahí, se ejercería en el caso en que, no sé, por ejemplo, hagamos los pases de conducción, las cédulas de ciudadanía, los pasaportes o algo que sea una información. Lo importante allí es la información. ¿Qué tipo de información es? ¿De quién es esa información? Pero digamos no, o sea, no hay un control estatal. Si una empresa privada, Combustión Ingenieros, le quiere hacer a otra empresa privada un holograma, no la hay. Eso es un contrato de confidencialidad entre esas dos empresas. Qué pena, pero digamos, creo que aquí está legislado el habeas data y de una forma u otra nosotros entregamos voluntariamente información en supermercados, y luego pues nos quejamos de que no nos conocen los datos. Pero esto sería como hacer realidad la ciencia ficción, ¿sí? Es un juego en el que ustedes encubren información y me imagino, o sea, de hecho esta charla me parece que una de esas personas podría haber venido a escucharla, ver cómo lo hacen y tratar de crear algo para contrarrestarlo, ¿no? De hecho, una de las cosas, o sea, digamos, Combustión Ingenieros ahora es una empresa que, o sea, a mi modo de ver, es una empresa que tiene un goodwill, o sea, ya es una empresa reconocida internacionalmente, es reconocida, pero digamos al principio, imagínate quién iba a mandar a hacer un holograma en Colombia, o sea, quién ni siquiera creían que tuviéramos una máquina de generación, decían, ¿dónde? En un platanal, o sea, así como piensan algunas personas de nosotros. No nos creían, decían, pues, o sea, tenían que venir a ver que de verdad existía una máquina de generación para confiarnos su información y ahí sí mandar a hacer el holograma. Obviamente eso ya no ocurre, o sea, Combustión Ingenieros es reconocida, pero ese tipo de casos se presentaban, que no creían que nosotros éramos los que éramos los dueños de esa tecnología. Respecto a la información, pues en Colombia aquí creo que pues sí somos un tanto folclóricos con esto de la protección de los datos de la gente y del manejo de información susceptible, pero la verdad Combustión nunca ha tenido, creo que, digamos, tenido que manejar una información tan sensible, digamos, del estado del gobierno en sus hologramas, no por ahora. Hola, acá, discúlpame, ¿qué garantías tienen en contra de la corrupción de información? Significando, ¿qué garantía? Digamos, ¿qué le pueden brindar al contratante que no le van a corromper la información que están encriptando? Pues, no sé si entendí bien la pregunta, pero es decir, o sea, si alguien va a Combustión Ingenieros y le compra un holograma, que puedan acceder a esa información. pues ninguna. O sea, la única garantía que ofrecemos es que estos son procesos, digamos, tecnológicamente complejos, que no es que cualquier otra persona pueda y va a ser el perrito que les mostré de la misma orientación, de los mismos colores, con los mismos efectos, digamos, ese es un plus en general, digamos, de la holografía en general, que es algo que es difícil de falsificar. Sí se han dado casos, sí ha pasado, pero eso sucede más es porque, digamos, la gente ve que le brilla algo y dice, bueno, eso ya es un holograma. Entonces, tal vez es en el entrenamiento de la persona que compra, decir, mire, el holograma de verdad es este y no este. Pero en general yo diría que un holograma es muy complejo de falsificar. Sí sucede. Y creo que nos ha sucedido unas 2 veces en la empresa. Pero con lo único que digamos, hemos contado de que al ser miembros de esta Asociación Internacional de Fabricadores, es que podemos reportar eso.
podemos decir, mire, hubo alguien que replicó nuestro holograma, o así, digamos, así, la réplica no sea tan buena como el original, pero ellos lanzan, digamos, una alerta diciendo, hay alguien haciendo un holograma falsificado de combustión ingenieros. Y, digamos, ese plus lo tenemos al ser miembros de esa sociedad internacional de fabricantes, por ejemplo. Yo creo que eso sería. Buenas tardes. Saliéndonos un poco del comercio, yo quiero saber una cosa. Tú hablas de ondas constructivas y destructivas. Yo quiero saber si dentro de estos hologramas o dentro de los lentes hay un filtro polarizador, porque para hacer eso de las ondas, para que salgan ondas destructivas y constructivas, debe haber un polarizador para que se pueda mostrar la holografía. Igual esa holografía se hace en nuestra mente, porque la que nace la construcción de esas ondas es nuestra mente. Es una pregunta, si hay un filtro de polarizadores en esos lentes. Bueno, número uno, para que exista interferencia, deben haber ciertas condiciones de la polarización de la onda, digamos, de las de referencia. Digamos, para que las de referencia y las de objeto interfieran, no solo se tienen que encontrar en el espacio y ya. Deben haber, o sea, cada onda debe tener unas características de polarización para que se dé esta interferencia. Si te refieres a filtros, digamos, físicos como tal en el montaje, sí existen filtros que tienen, porque necesitamos, digamos, manejar la polarización, pero más, digamos, digamos, por otras cosas, no porque necesariamente se tenga que ver o no el holograma. Digamos, si necesitamos filtros de polarización, por ejemplo, para incrementar el contraste, o sea, incrementar la diferencia entre los blancos y los negros, para eso utilizamos, por ejemplo, un polarizador, un par de polarizadores. Sí existen en el montaje de litografía óptica. No te respondí, no te respondí, te veo, usted no me respondió, ¿qué le pasa? Es que yo en la universidad hice una exposición sobre eso, holografías. Ajá. Pero yo me basé más, primero la exposición se trataba sobre las gafas 3D. Sí, ok. Entonces, para llegar a ya gafas de 3D, yo expuse primero que era la holografía. Sí. Entonces... Bueno, lo que pasa en los cines 3D es que yo tengo unas gafas, cada una tiene un filtro de polarización, y con esto veo una imagen por un ojo y veo una imagen por el otro, el cerebro la superpone y ahí se arma la tridimensionalidad. Pero en los hologramas que vamos a observar ahorita, no necesariamente debo tener esos filtros de polarización, porque, digamos, el holograma como tal ya tiene registrada esa tridimensionalidad, y lo que pasa es que esa información está codificada en forma de un interferograma que, al ser iluminado y observado por mí, digamos, voy a obtener las ondas reconstruidas de ese objeto como si vinieran de ese objeto. Entonces esa tridimensionalidad ya está codificada en el interferograma, en el patrón de interferencias que se formó. No necesito unas gafas especiales para ver la tridimensionalidad. Eso es lo que quería saber, porque pensé yo que había o sea, cuando uno graba, porque eso es grabar dentro de algo con el láser, esas imágenes. Entonces pensé que eso, dentro de lo que estaba grabado, había un polarizador para que uno pudiera ver esa tridimensionalidad. No, pero lo que juega son los colores. La tridimensionalidad está codificada en la interferencia de lo que se grabó. Sí. Vale, muchas gracias. Tú ahorita hablabas de la tasa a la cual se está duplicando esa miniaturización de transistores, ¿no? Hace más o menos en el 2001-2002, la Universidad de AFIT en la Universidad del Cauca hizo una exposición muy interesante del futuro de la informática cuántica. ¿Qué sabes tú
de la informática cuántica y si existe o no existe y si ha apoyado algo sobre esta miniaturización del procesamiento de información. ¿Tú viniste a la conferencia de Alejandra? No. Lástima que te la perdiste. Ella es una experta en eso, yo sé algo, no soy experta como ella. Dos cosas. La primera, la litografía cuántica, digamos, sí existe. No sirve para fabricar semiconductores porque su eficiencia es muy baja, digamos, allí estamos trabajando con unos pocos fotones, acá estamos trabajando con millones de fotones. En litografía cuántica estaremos trabajando con unos pocos fotones, lo cual haría súper ineficiente la producción en el fotorresist, en el material fotosensible. Entonces, por lo menos, de lo que yo sepa, la litografía cuántica ha fracasado, por lo menos en la fabricación de semiconductores, pero no, digamos, no porque no nos devele cosas de la naturaleza importantes, sino por su eficiencia, porque en cuántica yo estoy observando poquitos fotones, y acá tengo millones de fotones llegándome por segundo, entonces la eficiencia no funciona para fabricación de semiconductores. Bueno, gracias. Ya está colgada en la página web de la biblioteca en YouTube, la conferencia de la doctora Alejandra, y ella justamente nos respondió un par de preguntas alrededor del tema. Oye, una pregunta. Que no sea de los hologramas. No. Él trabaja conmigo. Tú nos mostrabas que en el proceso de litografía son muy importantes las máscaras y sobre todo que las máscaras son muy diferentes al patrón de franjas que uno quiere grabar. Eso depende de la longitud de onda. Si yo tengo litógrafos diferentes, me toca hacer una optimización, proceso de optimización diferente. Sí. Lo otro es, ¿por qué no nos cuentas un poquito qué implica hacer un proceso de optimización? O sea, ¿cuánto puede demorar la optimización de una máscara para un litógrafo de eso? Bueno, lo que pasa es que como hay optimización por todas partes, por lo menos te puedo hablar, o sea, en lo que es modelamiento y simulación de revelado y reacciones en el fotorresist, no conozco nada, pero en lo de formación de imagen, por ejemplo, para fabricar una máscara para que funcione en el sistema de proyección, si yo utilizo métodos rigurosos, digamos, en donde de verdad cojo la fuente, propago con las ecuaciones de Maxwell, que son las que me describen la propagación de la luz en el medio, miro qué pasa en la máscara, luego resuelvo otra vez esas ecuaciones, esos son meses. Entonces, pero a lo que apuestan ahora son a optimizaciones de esos algoritmos. Entonces, para optimizar una máscara puedo necesitar, digamos, unos de 24 a 48 horas, por ejemplo. Porque lo que él mencionaba es que, por ejemplo, si yo quiero grabar una línea, un espacio y un punto, sería chévere que eso fuera lo que yo tuviera que poner en la máscara, pero resulta que no, porque por efectos de difracción y de que las cosas están muy cerca una a la otra, y de que la longitud de onda con la que se ilumina, digamos, es muy parecida a las dimensiones que hay en la máscara, entonces hay que optimizar lo que yo voy a poner en la máscara para que de verdad ya se vea una línea, un espacio y un punto. Entonces él se refería a cuánto se demora optimizando una máscara real para que funcione, para que sirva para ser proyectada en el fotorresist, y dura más o menos eso, de 24 a 48 horas la optimización de la máscara. No, la optimización, a ver, hay varias cosas, y es que resolver las ecuaciones de Maxwell es un proceso, digamos, consume bastante ordenador. Entonces, para hacer esas optimizaciones no se utilizan resolver estas ecuaciones de Maxwell no se resuelve porque se demoraría meses la optimización de una máscara, de una sola máscara. Ahora sí voy a hablar, esto está más difícil que las preguntas de mi sustentación de doctorado. Resulta que la máscara tiene una topografía, es tridimensional,
Digamos, tiene cada material del que está compuesto tiene un índice de refracción diferente, un coeficiente de absorción. Digamos, todo eso rigurosamente tiene que ser resuelto como un conjunto de ecuaciones. En una aproximación nosotros podemos decir que la máscara es un elemento infinitesimal, o sea que es bien delgadito. Y esa difracción se puede calcular por difracción de Fraunhofer, que es resolver, eso ya está supremamente optimizado y ya no tengo que resolver un montón de ecuaciones, sino tengo que nada más hacer una transformada rápida de Fourier, por ejemplo. Entonces, esas son aproximaciones, ¿no? Esas son aproximaciones, pero que se tienen, en conjunto con otras cosas, se tiene que utilizar para hacer esas optimizaciones. Y no, imagínate, nos mandan al fabricante a hacer una máscara y la entrega a los 3 o 4 meses. Pero lo óptimo sería hacer el cálculo riguroso de lo que está sucediendo ahí, que se ven efectos interesantes de polarización, sobre todo. Es decir, la máscara, le estaba preguntando de polarización y se fue, sí. La máscara en litografía óptica actúa como un polarizador a esas dimensiones tan chiquiticas, por ejemplo. Esos efectos se pueden ver con un cálculo riguroso. Tengo 2 preguntas. Una es que empezando la conferencia hiciste énfasis en que la luz que se manejaba para la litografía la analizaban basados en lo que era como la física como clásica. Que, digamos, mi pregunta es ¿por qué no cuántica? De pronto, ¿qué obstáculo hay que vencer para que pues, se pueda llegar a este campo que actualmente pues, a nivel teórico funciona para predecir ciertos sistemas, ¿sí? Sí. Entonces, esa es una. ¿Te digo la otra de una vez? Sí. La otra, ella era como que me causa curiosidad, el proceso de electroformado cuando del máster holográfico se pasa al máster en níquel para que sea más como eficiente o más resistente es la palabra. Gracias. Bueno, de la primera de la cuántica, yo estoy usando fuentes no clásicas. Se usan fuentes no clásicas y de ahí partimos en que dejamos la cuántica a un lado. Porque, ¿dije no clásicas? Fuentes clásicas, perdón. Las fuentes no clásicas, las cuánticas, utilizan un número reducido de fotones. Entonces ahí hay un cuento muy interesante que contó Alejandra en su charla, y es que digamos la base de lo que será el futuro de la computación cuántica está sentada sobre el estudio de los qubits, que serían los que vendrían a reemplazar a los bits tradicionales en computación. Todo este estudio se hace con pares de fotones, y yo acá estoy con millones de fotones, entonces ya ahí de una vez estoy dejando de lado a la mecánica cuántica y a la óptica cuántica. Del tanque electroformado, lo que pasa es que antes de meter acá tengo esto, por ejemplo, es vidrio y fotoresist. Si yo le paso el dedo a esto, inmediatamente voy a destruir el holograma. Entonces, antes de que eso ocurra, lo que hacen es platearlo. Le ponen plata y lo vuelven un conductor para que sea posible que el níquel, digamos, por un proceso eléctrico, recubra esa plata y se pueda desprender de ahí un máster en níquel. La verdad, más allá de saber, sé de tiempo, pero más allá de saber cómo más funciona el tanque, sé que tú metes esto en el tanque electroformado cubierto de plata y por un proceso eléctrico, tal vez se aplican 2 potenciales y se hace correr el níquel hacia la plata o algo así, hasta que se recubre completamente. Y acá tengo también, esto es un chim en níquel. Esto es lo que se le desprendería después de que pase por el tanque electroformado a la placa, al máster holográfico.
No sé si lo mencionaste, pero ya que nos muestras ahí esas plaquitas y eso, ¿a qué temperaturas están trabajando ese material, por ejemplo? ¿En el tanque electroformado? Sí. No tengo ni la menor idea. ¿Más de 100 grados centígrados? Más, nos corchan. Más de 100 grados centígrados. Sí. Más de 100 grados centígrados. Ok, gracias. Buenas tardes, doctora. Generalmente cuando uno habla, o la información que uno tiene cuando habla de hologramas, escasamente se refiere a la tarjeta de crédito, a los documentos de identidad, y escasamente los lee en una dimensión. Mi pregunta es si este tipo de hologramas en 3D igual se presentan en una forma plana, pero se ven en las 3 dimensiones, o tiene algún espacio para presentarse. Aquí justamente tengo unos ejemplos de unos hologramas que tienen cierta profundidad. Lo que pasa es que, digamos, estrictamente hablando, esa profundidad o esa tridimensionalidad, en este caso se le da más bien por un efecto estereoscópico. Y lo que se hace es que, como estamos trabajando también con un medio digital, componemos, o sea, tomamos varias imágenes de una escena y lo que hacemos es componerlas de tal manera que en la primera imagen tengo la vista de lo que se vería desde ese ángulo del objeto. En la segunda imagen compongo todas las vistas de lo que se vería en este punto del objeto, y así sucesivamente. Entonces, acá tengo un ejemplo de unos hologramas que tienen algo de tridimensionalidad, pero en ese caso la tridimensionalidad se le ha dado por esa composición de imágenes, digamos, es un efecto digital que hace que nuestro cerebro lo perciba como 3D, pero no es un efecto holográfico. También tengo un ejemplo de un holograma que sí, en realidad tiene la tridimensionalidad, pero es un holograma artístico, no el aplicado a las etiquetas de seguridad. Bueno, entonces los invitamos a nuestra siguiente charla, es el 22 de junio, si no me equivoco. Vamos a hablar justo para responder una pregunta de niños, pero que todavía nos parte el coco, que es ¿por qué la noche es oscura? Ese día les estaré enviando por correo electrónico la invitación. Muchas gracias a la doctora Viviana, muchas gracias a todos por acompañarnos.